Good evening and welcome. Buenas noches y bienvenidos al Regreso a Casa. Soy Marcos Grodayer, anfitrión de este programa. Este es un episodio especial del Regreso a Casa. Debería decir que es especialmente especial. Este año es maravilloso, en especial para nosotros los conversos, porque una de las grandes lumbreras de la fe que influenció a tantos de nosotros en nuestro regreso a la iglesia será beatificado este año. El cardenal John Henry Newman. Sus escritos fueron esenciales para mi propia conversión a la iglesia. Muchos de ustedes que ven EWTN saben acerca del cardenal John Henry Newman. Tal vez algunos de ustedes no. Este es un gran año para leer alguna de sus obras o tal vez alguna antología de sus escritos. No siempre es fácil leerlo porque fue un gran escritor, muy comprometido con luchar las batallas de la iglesia en el siglo XIX. Algunos de ustedes conocen muy bien al cardenal John Henry Newman. Tal vez conozcan historias de él o hayan leído sus libros, pero puede que no conozcan a la persona clave que lo empujó más allá, o que lo jaló más allá, o que lo inspiró para que fuera más allá y se volviera católico. Algunos de nosotros hemos hablado sobre esa parte de nuestro regreso cuando terminamos en el lugar donde no queríamos estar. Pero Dios usó algo o a alguien para llevarlo a uno a casa. Esta noche tengo el privilegio de entrevistar a esa persona. Y un escritor hizo la siguiente afirmación sobre Newman. La segunda primavera en Inglaterra no empezó cuando Newman se convirtió ni cuando fue restaurada la jerarquía. Empezó en un nublado día de octubre de 1841, cuando un sacerdote bajito italiano con cómico atuendo bajó de un barco en Folkestone. No se refería al padre Brown de las historias de G.K. Chesterton. Estaba hablando del padre Domingo Barberi. Así que me gustaría dar la bienvenida al regreso a casa al padre Domingo Barberi. Hola Marcus, ¿cómo está? Muy bien, bienvenido al regreso a casa. Es un gusto estar aquí y poder hablar sobre John Henry Newman, un amigo mío, y cómo él entró a la iglesia. Antes de empezar, quiero decir que yo solía ser maestro. Yo solía enseñar teología y filosofía. Y en cada una de mis clases concluíamos con 3 Ave Marías para la conversión de Inglaterra. Pero en cada clase yo tenía un alumno a quien yo ordenaba, bajo promesa de obediencia, que si yo me extendía demasiado y empezaba a hablar demasiado, él debía decirme: hermano Domingo, es mejor que se calle. Así que ahora usted ha recibido esa obligación. Si me extiendo demasiado cuando hable, nada más dígame que me calle y me callaré. Yo no seré tan grosero como su alumno, pero su alumno estaba haciendo lo que usted le había pedido. Efectivamente. Usted no es converso a la iglesia, pero como sabe cualquiera que haya visto este programa, cada uno de nosotros es un converso, y usted fue esencial para la conversión de muchos. Pero antes de hablar de eso, usted mencionó que cuando usted estaba en Italia, usted oraba constantemente por Inglaterra. Sí. ¿Por qué? El mundo es enorme. ¿Por qué Inglaterra? Soy miembro de los Pasionistas. Nuestra congregación fue fundada por un hombre conocido ahora como San Pablo de la Cruz. Él nació en 1694 y para el año 1720 él empezó a tener intensas experiencias de oración. En cierta ocasión, él estaba orando ante el altar de la Santísima Virgen en una de las casas de los pasionistas que él había fundado. Y Dios le dijo que él y sus hijos espirituales, de alguna forma, serían clave para la conversión de Inglaterra. Y usted podría preguntarle lo mismo a él: ¿por qué Inglaterra? Él era italiano. Todas nuestras casas estaban en Italia durante mucho tiempo. Bueno, yo también recibí ese llamado de Dios. Y yo también tenía un gran anhelo por el pueblo inglés. Creo que una de las cosas que reconocimos fue que en el siglo XIX en el cual yo viví, Inglaterra era el imperio, era el país más poderoso del mundo. Inglaterra se había separado de la fe católica única y verdadera. Nosotros sabíamos que si Inglaterra regresaba, podríamos restaurar el cristianismo, podríamos restaurar a la gente para que siguiera las enseñanzas de la fe católica. Pero también Dios sembró en mi pecho este amor y este anhelo por Inglaterra y su pueblo. Yo estaba dispuesto a sufrir lo que fuera,
para lograr su conversión y dar a conocer la palabra de Dios ahí. Lo que siempre me fascina, padre, es cuando veo a alguien ante mí usando el hábito de una vida devota a Jesucristo en su iglesia. Me gustaría saber cómo llegó usted ahí. Porque Dios no siempre le entrega a uno tablas diciéndole a uno lo que va a hacer con su vida. Porque Él usó muchas cosas en su vida para darle esta inspiración de ser pasionista. Bien, primero que nada les diré, nací en 1792. Vivíamos en los estados papales, como se les conocía en aquel entonces. Mis padres eran campesinos granjeros y mi padre murió cuando yo tenía apenas 3 años. Mi madre crió sola a 8 niños y ella nos amaba. Era muy devota a la Santísima Virgen. De hecho, en cierta ocasión, mi madre se cayó de un caballo y se lesionó tanto el hombro que necesitó cirugía. Y en el hospital le dijeron que tenía que quedarse 5 semanas para recuperarse. Y aquella noche, ella oró y le rogó a la Santísima Virgen que sanara su hombro, por la gracia de Dios, para que pudiese volver a casa. Y a la mañana siguiente, su hombro estaba como nuevo. Así que desde edad muy temprana, tuve una gran devoción a la Virgen. Pero mi madre, lamentablemente, falleció cuando yo tenía 8 años. Y en aquel entonces me sentí abandonado. Me sentí como si fuera un náufrago en una costa extraña. Así que oré a la Virgen y le dije, mi madre terrenal ya no está. Ahora tú eres mi madre. Tú debes cuidarme y criarme. Y así lo hizo. Tengo una pregunta. Esa fue una época difícil en Italia porque durante esa época de su niñez usted había perdido a su madre y tenía esa devoción, pero era la época cuando Napoleón había mandado al Papa al exilio. De hecho, el Papa falleció durante aquel breve periodo. ¿Usted pidió eso cuando era niño? ¿Fue parte de su vida? Efectivamente. De hecho, mi primer voto al Señor fue a causa de Napoleón. Cuando yo era joven, las órdenes religiosas habían sido suprimidas en los estados papales. Sí. El Papa estaba en exilio. Napoleón llegó marchando y estaba reclutando a los jóvenes para que lo acompañasen a Rusia. Se llevó 40,000 jóvenes a Rusia y solo 2,000 volvieron. Y yo estaba a punto de ser reclutado junto a mis hermanos y todos mis compañeros. Y le oré a Dios y le dije, Dios, si me libras de esto, de lo que sería casi una muerte segura en Rusia, luchando por el hombre que había hecho prisionero a nuestro Papa, si me libras de esto, renunciaré a la vida de casado y me dedicaré por completo a ti y tu iglesia como religioso. Así que saqué un número alto y mi hermano también y no fui reclutado. Ese fue el inicio de mi vida como religioso. Pero lamento decir, Marcus, que no cumplí ese voto inmediatamente. Al contrario. ¿En aquel entonces usted lo consideró una bendición de Dios que no tuviera que ir o usted dijo, caray, tuve suerte? Yo sabía que era una bendición de Dios. Bien. Pero usted sabe cómo es el corazón humano. A veces sabemos cosas y conocemos estrechamente a Dios y de todas formas le damos la espalda. Pero pensé en cómo yo había sido librado. Yo pensé en todos aquellos hombres a quienes yo conocía y quienes estaban marchando. Sí. Hubo hombres en particular por quien no sentí ninguna compasión, porque a él le gustaba una muchacha que me gustaba a mí también. Así que cuando se marchó, me alegré. Mi rival estaba fuera de la escena. Yo era como David que deseaba a Betsabé y estaba mandando a mi rival para que muriese en la guerra. Así era mi corazón. Así que el Señor no solamente proveyó para mí al hacer que la Virgen María me cuidase cuando mi madre murió, también me salvó, diría yo, de morir en Rusia por Napoleón. Pero aún así, yo no acudía a él con todo mi corazón. De hecho, yo estaba leyendo muchos de los libros que se estaban propagando por toda Europa en aquel entonces, una literatura muy secular y anticristiana. Así que estaba envenenando mi mente. Si uno quiere ser un gran hombre, debe evitar libros cortos. Y si uno quiere ser un hombre santo, uno debe evitar libros malos. Y fue un error que yo cometí, leer estas cosas.
Nuevamente, probablemente sea bueno ayudar a la audiencia a darse cuenta que en esa época, a finales de los 1700, la Revolución Francesa, la Revolución Estadounidense, la Iluminación, la Liberación, e incluso el Papa había emitido una encíclica advirtiéndonos de las trayectorias de este énfasis en la libertad sin control. Y cuando usted era adolescente, se encontraba en medio de todo eso. Así es. Y yo diría que hubo varias cosas que empezaron a cambiarme. A pesar que yo había hecho mi voto a Dios, muy pronto me comprometí con una jovencita. ¿Fue la misma? No, fue otra. Porque todos esos muchachos estaban en Rusia, usted tenía el campo abierto. Un gran campo de donde elegir. Así que tenía a esta joven y nos comprometimos. Yo estaba alejándome de las promesas que había hecho. Yo me estaba alejando del Señor en la oración. Yo solía orar el rosario a diario, pero más allá de eso yo no tenía ningún deseo de orar. Y debo decir algo, Marcus. Yo solía mirar a mis compañeros, los que quedaban de mi comunidad, y yo me comparaba con ellos. Entonces pensé, es posible que yo no esté cumpliendo mi voto, pero mi salvación no está en peligro. Miren a estos otros, están pecando, no están yendo a misa, dicen groserías, no buscan a Cristo, ellos están en peligro, yo no. Ese fue mi error, juzgarlos y pensar que yo estaba salvado. Pero entonces estuve gravemente enfermo. En aquella época mucha gente se enfermaba todo el tiempo. Antes de la boda yo estaba tan enfermo que a pesar de ser joven recibí los últimos ritos. Estaba postrado en cama. Era mi lecho de muerte. Yo lo sabía y vi algo. Ustedes lo llamarían una visión, pero alrededor de mi cama vi demonios y diablos esperando arrastrarme hasta el infierno. Entonces apareció la Santísima Virgen y le dijo a nuestro Señor, sí, Él merece el infierno, sin embargo, líbralo. Él siempre ha sido devoto a mí, Él siempre ha orado mi rosario. Ella dijo, yo serviré de garantía por Él, ponme en su lugar, envíame a mí al infierno en su lugar, pero líbralo. Eventualmente habrá de traer muchas almas a ti. Y la mañana siguiente empecé a recuperarme y tuve una recuperación total. Eventualmente tuve que separarme de esa joven. Incluso después de esa visión, yo le decía al Señor, prometo cumplir el voto que te hice. Pero cada vez que yo estaba cerca de ella, mis promesas se evaporaban. Yo sentía que yo sería feliz en el infierno siempre que ella estuviera conmigo. Pero eventualmente, por su gracia, me fue posible alejarme de la promesa que yo le había hecho a ella. Y lamentablemente yo nunca le conté a ella la historia completa. Nunca le conté a la gente acerca de las luces que yo recibía durante la oración. Y de hecho, yo me burlaba de ella. Yo la criticaba y me burlaba de ella. Y así fue como terminó nuestra relación. Así que a partir de ese punto me di cuenta que yo debía hacer expiación. Yo había pecado tanto en contra de la caridad en mi relación con esa joven que por el resto de mi vida tuve que compensar por ello. Así que finalmente empecé a tomar seriamente mi llamado a servir al Señor. Cuando usted mira en retrospectiva aquellos días que no son tan familiares hoy en día, esos años de adolescencia, de adultez, de libertad, cuando mira su propia incapacidad de cumplir con sus convicciones, ¿fue por una falta de catequesis? ¿Estaba demasiado enfocado en sí mismo? ¿Simple inmadurez? Fue al compararme con los demás y fue al no reconocer los peligros de las ocasiones cercanas al pecado. Simplemente estar cerca de aquella mujer era una ocasión cercana al pecado para mí. Y yo pensaba, oh no, yo puedo estar cerca de ella y permanecer fiel a mi voto hacia Dios. Y nunca pequé mortalmente con ella. Nunca fuimos por ese camino. Pero yo sabía que no debía estar cerca de ella. Y sin embargo, no podía evitarlo. Tenía las mejores intenciones, pero cuando yo estaba cerca de ella me rendía. Así que creo que no reconocemos el poder que tienen estas cosas sobre nosotros. Creo que no reconocemos cómo el antiguo Adán en nuestro interior
se ve alejado de Dios por nuestra propia naturaleza y que exige un gran esfuerzo cooperar con su gracia y volvernos hacia Él. Eso es la conversión, Marcus. Sí, sí. Yo era católico, pero esa fue mi conversión, volverme hacia Dios de forma más completa. Cuando usted mira en retrospectiva, ¿lo considera un acto de la voluntad? Ella se separó de usted a causa de los errores de usted, pero fue un acto de la voluntad. ¿O en aquel entonces usted estaba reconociendo que Dios estaba lidiando con usted de una forma llena de gracia y no obstante poderosa? Las dos cosas. Sí. Eso es lo que es la gracia de Dios y nuestra cooperación con sus gracias. Fueron las dos cosas. Y después de todos estos beneficios, finalmente empecé a tomarlo en serio. ¿Hizo falta mucho para captar su atención? Hizo falta mucho. Incluso una visión Hizo falta bastante. de la Virgen dispuesta a tomar su lugar. Sí, pero esa no fue la única visión. No me gusta hablar en detalle sobre mis visiones y sobre el éxtasis que tuve durante la oración. Me fue concedida gran cercanía con el Señor en la oración y gran cercanía con la Virgen. Pero por sí solas Sí. no fueron suficientes para hacer que... Entonces esto fue durante su conversión. Dios ya le estaba concediendo esas gracias. Antes, durante y después. Durante muchos años al final de mi vida experimenté una gran aridez en la oración. Pero al principio tuve grandes éxtasis y momentos de cercanía con nuestro Señor. Sí, es verdad. Y uno de ellos es clave para todo lo que sucedió después. Bien. Era 1813. Yo tenía 22 años y todavía vivía con mi tío, pues mi madre había fallecido. Yo estaba de rodillas. Fue durante la octava de Navidad. Era cerca de las 7 de la noche y yo estaba orando por nuestra iglesia, porque el Papa estaba en el exilio. Las órdenes religiosas estaban suprimidas y teníamos muchos enemigos. Yo nunca pensé que Dios quería algo especial de mí. Yo no tenía educación. En aquel entonces, si uno era campesino, uno no recibía educación. No necesitábamos. Había un sistema de clases. Efectivamente. A eso me refiero. Simplemente se suponía que no iba a trabajar como campesino y hacer labores manuales y que no le hacía falta a uno aprender nada. Y era difícil subir a un nivel diferente de la sociedad. A uno ni siquiera se le ocurriría hacer eso. Bien. Y no se me ocurrió a mí. Me encantaba aprender, tenía hambre de conocimiento, pero no tenía la oportunidad. Y mientras tanto, yo oraba por estas cosas simples. Envíanos buenos pastores, mándanos tu gracia, protege a tu iglesia. Tuve lo que podrían llamar una locución interior. Teóricamente, los que han pasado por eso saben lo que quiero decir. Escuché de forma muy distintiva una voz que me decía que yo iba a ser clave para traer de regreso a las ovejas perdidas al único y verdadero rebaño de la Iglesia Católica. No me dijeron quiénes iban a ser esas, si iban a ser infieles, católicos o ateos. Pero quedé con una vaga impresión de que yo no iba a estar trabajando simplemente con católicos. No me dijeron cuándo, no me dijeron cómo, pero yo sabía que esa voz era de nuestro Señor. Así que decidí que yo debía cooperar con su gracia. Empecé a aprender latín por mi cuenta, con la ayuda de la Virgen y un diccionario. Empecé a leer buenos libros y yo supe que yo debía volverme religioso como yo había prometido. Yo no veía cómo esto podía suceder. Las órdenes religiosas estaban suprimidas, pero el año siguiente fueron restauradas. Así que le dije a mi tío, quiero ser pasionista. Finalmente, proseguí con mi destino. Caminé hacia donde iban todos los postulantes. La casa donde ingresaban los postulantes para la orden pasionista. Toqué la puerta y dije, quiero ingresar, quiero ser pasionista. Y me dijeron, márchate a casa. Me dijeron, estamos llenos, no tenemos espacio. Y yo dije, voy a dormir afuera en el cobertizo de ustedes esta noche. A la mañana siguiente habrá espacio para mí. Y en la mañana, 3 de los postulantes decidieron marcharse. Y me hice postulante. Al final de aquel año me estaba preparando para ser novicio con los pasionistas. Al final de aquel año yo me encontraba orando ante el altar de la Virgen en una de las casas de los pasionistas. Fue durante un momento de recreo. Yo estaba solo ante el altar de la Virgen y empecé a orar. ¿Cómo va a suceder esto?
Señor, me diste esta inspiración el año pasado. ¿Cómo voy a ser evangelista en tu nombre y traer las ovejas perdidas al redil? Y entonces fui llevado a entender, no por una voz, sino de una forma que ni siquiera puedo explicar, que yo no iba a trabajar en la China como yo pensaba, o tal vez en América, sino que yo debía trabajar en el noroeste de Europa y especialmente en Inglaterra, y que yo había de hacer esto como sacerdote. Más adelante me enteré que fue ante aquel mismo altar que nuestro fundador, San Pablo de la Cruz, tuvo la misma visión de la conversión de Inglaterra mediante sus hijos pasionistas. Yo ni siquiera sabía eso en aquel entonces, pero había un problema, Marcus. Una vez que uno se vuelve novicio laico en la orden pasionista, por lo menos en mi época, porque teníamos pasionistas laicos y pasionistas clérigos, una vez que uno ingresaba, no podía cambiar su estatus. Y yo no tenía educación. Yo no podía ser sacerdote. Como un campesino sin educación, sin estudios. Yo no tenía estudios. Supuse que si Dios quería que yo hiciera eso, Él iba a solucionarlo. No le conté a nadie sobre estas oraciones y visiones. No le dije a nadie. Así que ingresé como novicio laico. Y se lo dejé a la divina providencia. Y cierto día, nuestro maestro de novicios nos leyó ciertas escrituras en latín y nos pidió que reflexionáramos sobre ellas. Y entonces yo repetí lo que él dijo palabra por palabra y le dije lo que yo pensaba que significaba. Entonces me dijo: Domingo, estás lleno de soberbia, presumiendo ante los novicios. Y me hizo arrodillarme y confesar mi soberbia. Y por supuesto que yo tenía soberbia, pero después me llevó a su oficina. Me dio un salmo escrito en latín y me hizo traducirlo al italiano, lo cual hice en unos 10 minutos. Y me dijo: Domingo, yo no hubiera podido hacer una traducción tan buena si hubiera trabajado el día entero. Él dio inicio al proceso de mi cambio de estatus. El general de nuestra orden era receptivo a la idea, pero el provincial estaba muy opuesto. De hecho, teníamos un joven novicio laico que pidió que le cambiaran su estatus para que fuera novicio clérigo y le dijeron que se fuera a su casa. Le dijeron que se marchara, que no tenía verdadera vocación, si no iba a aceptar el estatus con el que había ingresado. Y yo tenía miedo que me hicieran lo mismo. Pero celebraron un capítulo y votaron unánimemente para que yo entrase al seminario y me volviese sacerdote católico en la orden pasionista. Esto es lo que Dios me dijo que sucedería, y yo no le había contado a nadie que yo sabía esto. Entonces, efectivamente, el Espíritu Santo le estaba abriendo puertas a usted para que fuera a un área del ministerio que nunca había soñado. Así es. Es difícil no preguntarle lo que sintió al mirar estas palabras y súbitamente empezaron a cobrar sentido para usted. ¿Usted percibió que se trataba de un momento especial? El Espíritu Santo obra de forma única, de forma pasiva, de formas más allá de nuestro control. ¿Es eso lo que usted estaba viviendo en aquel entonces? Yo sabía en quién yo había puesto la confianza. Y yo sabía que si esto provenía del Señor, y yo no tenía ninguna duda, yo hubiera dudado de mi propia existencia antes de dudar de esas luces que había recibido en la oración. Yo sabía que el Señor, dentro de su propia forma y dentro de su tiempo, haría cumplir esto. Fue en 1814 cuando me dijeron que debía ir a Inglaterra a evangelizar. Fue 27 años después cuando finalmente llegué ahí. Pero nunca dudé. De hecho, cierto día me caía de un caballo mientras cruzaba un río. Para aquel entonces yo ya era provincial en la orden pasionista. Tenía mi portero conmigo. Estábamos siendo arrastrados por la corriente. Le oré a la Virgen e inmediatamente llegué a un lugar donde el agua solo me llegaba a los tobillos. Y el portero se me acercó corriendo y me dijo: Padre Domingo, pensé que iba a morir. Usted tiene que haber pensado que iba a morir. Yo le dije: no, yo moriré en Inglaterra y en ningún otro lado. Yo lo sabía. Bien, es un buen momento para hacer una pausa, porque cuando regresemos queremos escuchar sobre su motivo para ir a Inglaterra y la gran diferencia que usted logró, por lo menos en la vida de una persona en particular. Ya volvemos, nos veremos en breve. Lo veo todo. El viñedo,
que antes era el favorito y el elegido del Señor, se ha convertido en un desierto. Se han enriquecido con nuestros despojos y le han quitado el muro que hasta ahora lo rodeaba, el muro de la fe católica. Mire, toda criatura salvaje lo ha vuelto su morada. Una intención honesta, ausencia de fines privados, un temperamento de obediencia, la voluntad de ser corregido, el temor de error y el deseo de servir a la Santa Iglesia. Siempre me he esforzado en servir a la Santa Iglesia Católica. Bienvenidos nuevamente a este episodio especial del Regreso a Casa. El invitado de esta noche es el padre Domingo Barberi. Ese es la voz clave en la vida del cardenal John Henry Newman, que fue el último paso que llevó a Newman para completar esta decisión de entrar a la iglesia. Pero nos estamos adelantando. Estamos en la parte de su historia cuando usted sabía que tenía la convicción y el llamado y que su vida lo iba a llevar a Inglaterra. Pero el Espíritu Santo no estaba moviéndose muy rápido. Después de su ordenación al sacerdocio, usted dijo que pasaron más de 20 años. Sí. Hasta que llegó ahí. ¿Ya había perdido la esperanza? Parece que en la experiencia en el río usted no había perdido la esperanza, pero después de más de 20 años... Fue frustrante. Y estos obstáculos y sufrimientos yo se los ofrecí al Señor. Pero diré lo siguiente, para cuando yo llegué a Inglaterra, yo no tenía idea de los sufrimientos que me esperaban. Los retrasos y los obstáculos anteriores no me prepararon ni para la mitad de los sufrimientos que encontramos como pasionistas en Inglaterra. Uno de ellos fue aprender el idioma. Yo ni siquiera sabía inglés cuando llegué. Yo no conocía el idioma. Yo estaba supuesto a establecer misiones y salvar almas. Y era muy difícil dominar ese idioma. Hay una historia que en una de mis misiones le dije a la gente. Traté de decir, no pueden ser salvados sin la fe. Pero afirman que yo dije, no pueden ser rasurados sin la fe. Y probablemente lo dije. Como usted mencionó anteriormente, yo era una figura cómica. Dios elige a los personajes más ridículos para cumplir sus misiones, y la audiencia debe saber esto. No crean que porque sean pobres o ignorantes o enfermos o poco atractivos o lo que sea, que Dios no tiene algo muy especial guardado para ustedes. Él me usó a mí, un gran pecador, y me usó a mí, una figura cómica, para convertir al pueblo inglés. ¿Usted tenía un sentido del humor hacia usted mismo? Creo que los demás lo tenían. A veces eso es un don del Espíritu. Cuando nos damos cuenta de la situación en la que hemos sido colocados, lo que a menudo nos ayuda a salir adelante es que debemos saber reírnos de nosotros mismos. No podemos tomarnos demasiado en serio. Sí. Eso puede llevar a la desesperanza. Así es, yo tenía sentido del humor, pero creo que el humor es importante porque el humor proviene de la humildad. Uno no es capaz de ver que uno es ridículo a menos que uno reduzca un poco su soberbia. Y entonces lo puede ver. Puede que uno esté poniendo su mejor esfuerzo, pero ciertamente no nos veremos bien. Y por seguro yo no lucía bien. Pero les diré algo. Cuando llegué a Inglaterra, yo esperaba que los protestantes pusieran todo tipo de obstáculos en mi camino. Pero yo no esperaba el primer obstáculo. En realidad fue el más grande al principio. Eran los católicos en Inglaterra. Estaban atemorizados, porque durante 300 años, para la época en que yo llegué, habían estado viviendo bajo una especie de persecución. Hacía poco recién acababan de lograr emancipación política. Y los católicos, incluyendo algunos de los obispos o vicarios apostólicos, como eran llamados en aquel entonces, sentían que si nosotros llegábamos con este hábito y predicábamos a Cristo y evangelizábamos a los protestantes, habría algún tipo de reacción y perderían terreno político. Sí. No había suficiente bondad en ellos. Había demasiada política y demasiados cálculos. Los cálculos son buenos para los matemáticos, pero no para los cristianos. En la primera misa que celebré en la parroquia donde estaba nuestra casa, fui abucheado, fui ridiculizado, y los católicos en la congregación se rieron de mí.
Me imagino lo que estaba pasando, porque al otro lado del océano, en los Estados Unidos, había habido una reacción similar después de la Revolución estadounidense, ante lo que debía haber estado ocurriendo en Inglaterra en esa época, después de la emancipación de 1825, me parece que fue. Porque antes de ello, y usted estuvo viviendo esto cuando llegó, había muchos católicos que casi se habían dado por vencidos y estaban dispuestos a transar sobre las enseñanzas de la iglesia, a transar sobre el Papa, a transar para que de alguna manera ser más ingleses, así como en Estados Unidos. Incluso nuestro primer obispo durante cierto tiempo estaba más interesado en que los católicos fuesen estadounidenses que en que fueran católicos, y eso debe haber estado pasando cuando usted llegó a Inglaterra. Pasó eso, pero también creo que ustedes tienen una frase: guardar un perfil bajo. Ellos no querían atraer atención, no querían una renovación de la persecución, pero estamos llamados a predicar el Evangelio. Sí. No podemos guardar un perfil bajo, tenemos que salir y arriesgar sufrir martirio si es necesario. Bien, ahora, finalmente, no solamente fuimos perseguidos por los católicos, sino que también hubo bastante persecución de parte de los protestantes. A poca distancia de Aston, en donde se encontraba nuestro hogar en Inglaterra, había un pueblo llamado Stone, una pequeña aldea. Es un nombre apropiado. 3 veces por semana yo iba caminando en sandalias, sin calcetines, incluso cuando hacía frío, con el hábito, la señal del Sagrado Corazón, con un crucifijo en el cuello, el cual usamos cuando predicamos, y yo solía caminar a Stone a celebrar misa 3 veces por semana. Y en cada ocasión yo era desviado del camino por una pandilla de hombres, jóvenes, adultos y niños. Me tiraban cosas, me escupían, me maldecían, decían las cosas más terribles y groseras sobre la Iglesia Católica y sobre mí. Y me tiraban piedras. En varias ocasiones, literalmente me tiraron piedras. Y cierta vez, una me golpeó la cabeza y dejó una cicatriz permanente y la sangre me corría por el rostro y los ojos. Si yo hubiera sabido que esto y todo lo demás iba a suceder, a pesar que yo había sido llamado a Inglaterra y a pesar de haber esperado 27 años para llegar ahí, yo nunca hubiera pisado ese barco. Pero en aquel momento me detuve, me agaché y recogí esa piedra. Y miré a esos hombres y no dije una palabra. Y besé esa piedra y me la guardé en el bolsillo. Porque mi evangelización, con el poco inglés que hablaba, era mi testimonio. Yo estaba llevándoles a Cristo. Yo, un pecador, estaba viviendo como Cristo. Así que yo estaba aceptando mi cruz en aquel lugar. Y finalmente empezamos a ver conversiones. Empezamos a ver tantas que yo tenía dificultades para enseñarles a todos. Pero debo decir que la otra forma en que les llevamos a Cristo, yo hice una procesión de Corpus Christi desde nuestra iglesia en Aston, probablemente la primera en 300 años en Inglaterra. 2,000 protestantes miraban desde afuera por curiosidad. Salimos de la iglesia y había una lluvia torrencial, pero a cualquier lugar donde iba la procesión estaba completamente seco. No nos cayó la lluvia. Fue un milagro. Y esos 2,000 protestantes vieron ese milagro y muchos de ellos dijeron: el diablo está en estos papistas. Así que seguíamos viendo resistencia. Sí, sí. Pero muchas personas vinieron. Dijeron lo mismo de Jesús, ¿no? Así es. Cuando él hacía milagros decían que era obra del diablo. Decían que expulsaba demonios porque estaba confabulado con los demonios. Estaban ciegos. Estaban ciegos, no lo veían. Bien, ahora creo que debo empezar a hablar sobre John Henry Newman. Tengo una pregunta. ¿Usted había escuchado de él? ¿Él era conocido? Sí, era muy conocido en Inglaterra, por supuesto. Y verdaderamente era el intelectual más grande de su época. Era un intelecto supremo. Era un gran pensador y escritor. Y era el personaje más prominente en la iglesia anglicana. John Henry Newman tenía un grupo de seguidores llamados el Movimiento de Oxford o los Tractarianos. Ellos publicaban tractos instando a la iglesia anglicana a retornar a una doctrina más católica. Porque Newman vio que la iglesia anglicana estaba siendo atacada por el liberalismo en su teología.
El liberalismo entonces, y el liberalismo ahora, según entiendo, es la enseñanza del indiferentismo religioso. Todas las religiones son iguales, realmente no hace falta que uno sea salvado, no importa lo que uno haga o crea. Este cáncer pernicioso se estaba propagando en la iglesia anglicana y Newman tomó acción en contra junto con sus seguidores. Yo sabía de ellos porque yo me escribía con uno de los seguidores de Newman durante muchos años. Nos escribíamos uno al otro en latín. Más adelante me enteré que yo era el único sacerdote católico con quien conversaban Newman y sus seguidores. Y yo fui el único con quien se vieron en persona. Teníamos grandes esperanzas en Newman y en el movimiento de Oxford. Ellos querían volver a unirse con la Iglesia Católica como grupo, pero Newman estaba cometiendo ciertos errores intelectuales. A veces el hombre más inteligente tiene la mayor dificultad para pensar claramente, porque la sutileza es una gran trampa para ellos. Newman dijo, la Iglesia tiene 3 ramas. Tiene la rama romana, la rama ortodoxa, oriental y la rama anglicana. Bien, yo estaría de acuerdo al grado de decir, la iglesia es algo vivo. Y como algo vivo, por supuesto que puede tener ramas, pero ¿qué nos dijo Jesús? Él es la vid y nosotros las ramas. No podemos hacer nada sin Él. Cuando Enrique VIII en el siglo XVI cortó esa rama de la vid, ¿qué sucedió? ¿Qué sucede cuando vamos al bosque y le cortamos una rama a un árbol? El árbol puede florecer, dar hojas y fruto, y la rama continuará floreciendo y dando fruto durante algunos días o incluso semanas en el suelo del bosque. Pero al final se seca y se marchita porque no es parte de la vid verdadera, o en este caso de la iglesia única y verdadera. Newman no podía ver eso. Así que cuando yo dialogaba con aquel hombre en el círculo de Newman, lo único que yo quería hacer era alentarlos. Yo no quería decirles, ustedes están equivocados, no son católicos, van a ir al infierno. Yo les decía, ustedes reconocen la belleza de la doctrina católica. Ellos no querían aceptar toda la doctrina católica, querían quedarse con sus 39 artículos y demás, pero quería rechazar el ataque anticristiano liberal y sabían que la única forma de hacerlo era mediante la legítima doctrina cristiana protegida por el Espíritu Santo. Eso es lo que yo alentaba. Mi primera carta al señor Darges, el asociado de Newman, tenía 40 páginas. Yo los alentaba a que continuaran. Un poquito larga. Un poquito larga. Yo los alentaba a que se acercaran a la Iglesia Católica sin decirles, deben venir ahora mismo. Sin apresurarlos. No, es algo muy delicado cuando tiene que ver con la conversión de las almas. Yo visité a Newman en 1844 y sus seguidores. Para aquel entonces ya se habían retirado de la vida pública y se habían mudado de Oxford a Littlemore, una pequeña aldea en las afueras de Oxford. Tenía lo que prácticamente eran establos. Vivían en unas pequeñas celdas en donde podían tocar el techo con las manos. Vivían una vida de austeridad increíble. Yo nunca había visto monjes católicos con el nivel de negación propia que estaban practicando estos anglicanos. Me preguntaron si podía conseguirles camisas de pelo. Se quedaban despiertos prácticamente la noche entera orando, estudiando constantemente, ayunando casi a lo largo del año, comiendo casi nada. Se podía ver que eran hombres grandes y santos, haciendo su mejor esfuerzo por salvar a la iglesia cristiana. Pero uno se pregunta, ¿por qué no era católico Newman? Él era un hombre brillante. Él empezó a convertirse intelectualmente. Escribió un ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. Lo escribió en un escritorio. Más adelante les voy a contar sobre ese escritorio. He visto ese escritorio, me he arrodillado ante ese escritorio. Yo celebré misa en ese escritorio. Porque no tenía altar y después que celebré misa en ese altar, él nunca volvió a escribir sobre ese escritorio porque había sido consagrado. Tengo una pregunta, porque cuando él escribió su apología pro vita sua, la cual en realidad es una contestación a las acusaciones hechas contra él, que es otra historia. Pero antes de eso, él había escrito el libro sobre la controversia arriana en el siglo IV y también el ensayo. Hay algo que aparecía en esos 3, en donde él decía que se dio cuenta de algo.
Y me pregunto si esto sucedió antes que se reuniera con usted o como resultado. Cuando él escribió esos libros, se dio cuenta que cuando miraba las herejías, se daba cuenta que siempre se encontraba del lado equivocado. ¿Él habló con usted sobre eso? Él siempre se daba cuenta que él hubiera estado del lado equivocado. Él y yo no hablamos mucho. El testimonio que yo le daba no era tanto un testimonio intelectual. El darse cuenta de que estaba del lado equivocado, el darse cuenta que, como él dijo, que profundizar en la historia es dejar de ser protestante, esto es lo que su mente estaba viendo. Así es. Pero el corazón y la mente no siempre van de la mano. Uno de sus obstáculos más grandes, por lo menos para su corazón, él sabía que la iglesia verdadera tenía que ser una, santa, católica y apostólica. Él reconocía en Roma a la iglesia que era una, era apostólica, era católica, pero no veía la marca de santidad en la iglesia católica romana. De hecho, en una carta, él escribió a uno de sus amigos: si quieren convertir a Inglaterra, o sea, los católicos, que vengan y prediquen descalzos en nuestras ciudades industriales, que sean abucheados, que sean abusados. Y si hacen eso como hicieron los apóstoles de San Francisco Javier, entonces reconoceré que son mejores que nosotros de lejos. Pero él no se daba cuenta que nosotros estábamos respondiendo a ese desafío a pesar de nunca haberlo escuchado. Nosotros, los pasionistas, fuimos descalzos a Birmingham, a Manchester, a las ciudades industriales. Éramos abucheados y apedreados. Sufrimos. Fuimos los mártires de la santidad en la Iglesia Católica a quienes él nunca vio. Bien, ahora Marcus, todo lo que le estoy contando es una lección de santidad personal. Si los católicos en Inglaterra hubieran vivido la forma en que deberían haber vivido, yo no hubiera tenido que ir ahí. Newman y sus seguidores hubieran visto el testimonio de la santidad en los católicos a su alrededor, pero nunca lo vieron, lamentablemente. Así que yo, pecador, tuve que ir ahí. Toda mi vida me resistí a la gracia de Dios, por lo menos al principio de mi vida. Traté lo mejor que pude para cooperar con la gracia de Dios, sin saber inglés, sin tener una buena educación. Fui enviado donde el hombre más brillante del siglo XIX. Yo, todo lo contrario de él en tantas formas, desde Italia, emotivo. Él era muy reservado, él era muy refinado, él había leído mucho. Nosotros éramos todo lo contrario, pero yo fui enviado a él, porque aparentemente nadie más podía exhibirse y dar testimonio de santidad ante él. De hecho, la primera vez que me vio, él dijo que estaba impresionado por mi sencillez y por un aura de santidad a mi alrededor. ¿Cómo pudo ver eso? No lo sé, pero eso es lo que él vio. Creo que mi testimonio ante Newman y sus seguidores fue un testimonio a sus corazones. Sus mentes se convencieron cuando vieron el testimonio de la santidad personal. Ese era el elemento ausente que necesitaban Newman y sus seguidores. Anteriormente usted mencionó que una de las razones por la que los católicos británicos estaban en la clandestinidad era porque ellos se quedaron estancados así durante 300 años para sobrevivir. Y en cierto sentido ellos ocultaban su santidad. Sí. Pero usted dice eso. Sí. Yo diría eso, sí. Es una tensión difícil, no queremos señalar a nadie porque no estábamos ahí. Así es, yo no voy a juzgarlo, solo quiero decir que cuando uno es cristiano, uno debe estar santificado y debe dar testimonio de ello, mostrándole a la gente a Cristo dentro de uno. La forma en que nosotros llevamos a Cristo a ellos físicamente en la procesión de Corpus Christi, la forma en que llevamos a Cristo a ellos en nuestros hábitos, la forma en que llevamos a Cristo a ellos en nuestras misiones. Todo el mundo debe hacer eso en toda forma en sus vidas diarias. Y simplemente digo que entiendo por qué los católicos tomaron esta actitud y tenían ese miedo de verdaderamente vivir como verdaderos católicos. Y entiendo la postura de Newman. En aquel entonces, volverse católico era equivalente a la traición. Pensaban que uno estaba traicionando a Inglaterra, no solamente a la iglesia anglicana. Uno, al volverse católico, estaba traicionando a su país, así que tuvo que hacer grandes sacrificios y tomar un gran riesgo cuando finalmente entró a la iglesia. Y no estaba simplemente buscando santidad en la iglesia católica, estaba buscándola en el anglicanismo. Exactamente. Ese era el problema, no lo podía encontrar en ningún lado, así que escapó a Littlemore. Sí. Con la idea de experimentar la santidad. Así es. Entonces, ¿lo conoció usted? Bueno, nos vimos en 1844 brevemente y un año después tuve que ir a Bélgica.
Teníamos una fundación en Bélgica de la cual yo era la cabeza y tuve que hacer un viaje allá desde Inglaterra. Así que le escribí a mi amigo Doug Grains, quien estaba viviendo en Littlemore con Newman. Le dije, voy a visitarlos. Me contestó, por favor, quédese con nosotros. Viajé en un carroza hasta Oxford desde Aston. Tomó 12 horas para llegar. Yo iba sentado en la parte de afuera como una forma de penitencia. Y realmente fue una penitencia. Estaba lloviendo torrencialmente. Para cuando llegué a Oxford, estaba totalmente empapado. Doug Grains me recibió. Me bajé de la carroza y me dijo, Padre Domingo, al señor Newman le gustaría que usted lo recibiera en la Iglesia Católica. Bien. Toda mi vida yo había estado viviendo para esto. Yo sabía cuán importante era él. Todo lo que yo había sufrido hasta aquel momento había sido compensado por este acto único. Así que fui a Littlemore, entré a un cuarto y me paré junto al fuego chorreando agua. Y súbitamente John Henry Newman se tiró a mis pies y me dijo, quiero que escuche mi confesión y me reciba en la Iglesia Católica. Dios me preparó antes para estos años. Dios nos reunió, lados opuestos. Y ahí estaba él. Escuché su confesión, parte esa noche y parte la mañana siguiente. Y también la confesión de 2 de sus amigos. Recibí a los 3 en la iglesia, recibí a la familia en Littlemore, los que querían entrar, y como ya dije, celebré misa en ese escritorio sobre el cual él había escrito un ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. El escritorio que todavía está en aquel cuarto, y el cual nunca volvió a usar porque se convirtió en el altar de sacrificio de Jesucristo, nuestro Redentor. Hoy en día, cuando los clérigos anglicanos, los clérigos protestantes vienen a la iglesia, es una bendición recibir la fe plena. Pero también hay un gran caos en sus vidas por la familia, los amigos y la carrera y el llamado y la vocación. ¿Usted estuvo ahí para ayudar a Newman a través de ese momento difícil? ¿Él tenía expectativas acerca de dónde iba a ir y lo que iba a hacer cuando entrase a la iglesia? En realidad solo lo volví a ver una vez más después de eso. Bien. Y luego yo me fui de este mundo terrenal en 1849, así que no viví para desarrollar una relación larga con él. Pero de la misma forma, diré que cuando llegué a la tierra prometida, que para mí era Inglaterra, mis problemas apenas comenzaron. Y en gran medida se puede decir lo mismo del señor Newman cuando él vino a la iglesia. El pobre hombre fue rechazado por sus compañeros anglicanos y no fue fácilmente recibido por los católicos, quienes no confiaban en él. Fue un hombre que también sufrió mucho, y su beatificación es una gran bendición para la Iglesia Universal. Porque ustedes ven, el Santo Padre está muy consciente, así como nosotros en la orden pasionista lo estuvimos, del papel crucial que tiene la conversión de Inglaterra para la reunificación de la fe. Y la Virgen está muy detrás de todo esto. Un escritor escribió, ninguna conversión desde San Agustín ha causado tantas repercusiones mundiales, tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica. Ninguno, aparte de los más grandes de los padres y doctores de la Iglesia, ha influenciado tan profundamente el pensamiento religioso como Newman, y su influencia no muestra ninguna señal de disminuir. Y yo estoy de acuerdo con eso. Dios lo usó a usted para lograr eso. Así es, y Él está dispuesto a usar a cada uno de nosotros para grandes cosas. Quiero preguntar cómo se siente al respecto, porque hay algo escrito en su lápida. Dice, quebrantado por labores llevadas a cabo para la gloria de Dios y la conversión de Inglaterra. ¿Usted estaba consciente? No estamos hablando de la soberbia, sino simplemente de ver la gran perspectiva. ¿Usted se vio a sí mismo como ese instrumento que Dios había usado para esta labor en Inglaterra? Así es como Dios me vio a mí, y yo recibí la gracia de verme como Él me veía, por lo menos en ese aspecto. Yo fui quebrantado físicamente. Mi salud era un desastre total. Por eso fallecí relativamente joven.
Y por supuesto tuve una gran aridez espiritual durante muchos años. Los apedreamientos, las persecuciones, ni siquiera puedo empezar a explicar por lo que pasé por el bien del pueblo inglés. Como ya dije en mi lamento de Inglaterra, el cual escribí y publiqué años antes de ir ahí, y como ya le dije al Señor en oración, con gusto soportaría cualquier cosa, tanto la muerte como los sufrimientos, cualquier cosa, siempre y cuando yo estuviera finalmente convencido de la conversión del pueblo inglés. Y yo rezaría a Dios, no hace falta que sea yo, pero mándanos un hombre de gracia. Mándanos un hombre como tus profetas de la antigüedad. ¿Sabe, Marcus? En realidad no fui yo. De muchas maneras fue Newman. A pesar que hasta hoy Newman es más atractivo para los intelectuales que para la gente común y corriente, la conversión de Newman fue una gran sorpresa. Después de él llegó un gran renacimiento en las letras inglesas, conversiones de muchos grandes escritores. Se convirtió en una renovación de la cultura católica en Inglaterra e incluso en Estados Unidos. Realmente él fue el inicio no solamente de eso, sino de lo que ustedes llaman los movimientos de apostolados laicos. Realmente él fue el principio de presentar un caso racional en tiempos modernos en defensa de la fe católica. Así que en realidad Dios no me usó a mí. Yo fui un pequeño eslabón. E incluso Newman, quien pronto será beatificado, el cardenal John Henry Newman, él también fue un pequeño eslabón en algo mucho más grande que todos nosotros. Nuestro mundo es diferente hoy al mundo de usted. Usted habló de las dificultades en Italia e Inglaterra. Pero hoy, comúnmente en nuestra cultura, la gente vive estilos de vida que en su época usted nunca hubiera soñado que hubieran sido aceptables. Y no solamente aceptables, sino predicados incluso desde los púlpitos, que la gente debería poder vivir de esa forma. Un hombre como Newman existió, en tanto que hoy millones de bebés son asesinados cada año. ¿Que pudieran haber sido Newmans? No lo sabemos. Háblele a nuestra audiencia sobre su responsabilidad de ser testigo de una persona imposible en su vida que podría ser el próximo Newman. Ellos podrían ser el eslabón para el próximo Newman si sus vidas dan testimonio como la de usted. Les diré que esta red televisiva, EWTN, como ustedes le llaman, ha llegado a muchas personas. Esta red televisiva fue fundada por la última persona que uno se podía imaginar que lo hiciera, ¿cierto? Este es nada más otro ejemplo sobre cómo Dios elige a los siervos más improbables para cumplir su voluntad y su misión. Sí, las cosas son muy difíciles hoy. Newman vio cómo todo esto empezaba a propagarse. También diré lo siguiente. Nuestra mayor tarea en Inglaterra no era convertir los protestantes a la fe católica, era contarles a las personas quién era Jesús. La gente se había alejado tanto de la fe, incluso de la fe protestante, en los 1840s, que lo primero que tuvimos que hacer fue contarles quién era Jesús. Las cosas iban mal, incluso en aquel entonces. Ahora es peor. Pero ustedes ven, no podemos rendirnos, no podemos entregarnos a la desesperanza. Tenemos que darnos cuenta que aunque seamos pecadores imperfectos, Dios nos está llamando a obrar estos momentos de gracia en las vidas de los demás y a lograr la reforma de la iglesia y de nuestro mundo en esta vida. Primero quiero darle gracias, Padre Domingo Barberi, por habernos acompañado en este programa. Me debe decir, hermano Domingo, será mejor que se calle. Antes de decir eso, también quiero agradecer a Kevin O'Brien en el programa por esa maravillosa experiencia que hemos tenido. Solo nos quedan unos segundos. Usted está con el Teatro de la Palabra. El Teatro de la Palabra. www.theworld.org. Y tenemos una maravillosa película sobre la conversión del cardenal Newman filmada en la locación de Littlemore, donde sucedió. La gente puede enterarse mediante nuestra página web. Muy bien, gracias. Nos quedan unos segundos. ¿Cómo es protagonizar al Padre Domingo Barberi?
No me puede preguntar eso con este disfraz puesto, me lo tiene que preguntar sin el disfraz. Muy bien, después del programa lo haremos entonces. Gracias, Marcus, que Dios lo bendiga. Que Dios os bendiga. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa. Espero que les haya servido de aliento, no solo para aprender más acerca del cardenal John Henry Newman, sino sobre el padre Domingo Barberi. Su testimonio y su vida son inspiración para todos nosotros, para asegurarnos que nuestras vidas sean testimonio de Jesucristo, para que vean nuestra santidad y así vean a Jesús. Que Dios os bendiga y nos veremos.